Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakeluseus Intuseus y Samael Joad Bador Weor. Hoy, en voz de nuestro estimado maestro Arcolanda. Adelante, venerable maestro, con su saludo. Muy buen día y buena salud, estimados hermanos de nuestra familia, su sacra sexualidad. En este tema de hoy, el espiritismo moderno. ¿Cómo evitar caer y sufrir las consecuencias de esta modalidad de asalto al alma de los seres humanos, llamado así el espiritismo moderno? Bien, venerable maestro Arcolanda. Adelante, venerable maestra Barrio Alcer. Gratísimas, venerable maestro Arcón. Le mencelo que el fondo de la cortina que alguien tiene ubicada se está oyendo más fuerte que la voz de nos. Hasta aquí mi porte, vamos a dar inicio. Gratísimas al venerable ser que tenía abierto su fono. Bien, pues para dar inicio como corresponde, vamos a elevar la plegaria en runa peticel. Amantísimo Padre, Creador, Jehová, Keliom y Ahum, te damos gratísimas por el sacro don de la vida, de la salud, de la felicidad, de la abundancia. Te pedimos, Señor, por tu infinita misericordia, nos ayudes a ser mejores cada día y aliciertes nuestra conciencia para que cada vez vayamos más acordes a comportarnos como verdaderos hijos tuyos. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Aum, om sea. Adelante, venerable maestro Arcón, con su disertación, y damos también la bien llegada al venerable Hermagdo Guillermo, quien en este hoy hará la función de moderacel. Gratísimas a todos, benditos sean. Adelante, venerable maestro Arcón. Existen multiplicidad de formas como un científico del plano mental que se cayó de los cielos y que se llama Pitón. Está envolviendo, está emboscando, está secuestrando la forma mental de los seres humanos que viven en diferentes esferas. El venerable maestro Hakeluseus Intuseus nos enseñó las formas para que evitemos estas redadas y estos enredos en que el espiritismo cósmico hoy está envolviendo a millones de seres vivientes. Coré, quien es el mismo Cor, quien es el mismo Rock, es un diseño musical que se está improvisando en diferentes corrientes religiosas para, en una forma enmascarada, camuflarse como formas de elevar, de alabanza y de elevar a, entre comillas, Dios, una forma de plegaria o de oración o de invocación. Pitón es muy astuto y utiliza diferentes recursos para someter el plano mental de las personas. Aquí en Colombia existe una sociedad
que se llama la Sociedad Espírita. La Sociedad Espírita es otra de las formas como se camufla el espiritismo, o sea, el pitonismo, la brujería, la santería oscura sobre la esfera. En una ocasión, una dama que acudía a estos rituales me dijo que ella había hablado con la directora del lugar a donde ella asistía para que algún miembro de la filosofía taoísta, si tenía el voltaje espiritual suficiente, pudiera ir al lugar donde ellos se reunían. Y así fue como en un día llegó el instante en que tuve la oportunidad de conocer en una forma directa a estas personas. Y fui a un salón donde había un aproximado de unas 20, que curiosamente, y la directora, sabiendo que me habían invitado como médico ponente para exponer algún tema que tuviese que ver con la ciencia de la salud. Cuando pude observar a estas personas, miré que había una tendencia muy marcada a tener bajos los niveles de hemoglobina en la sangre y que su pigmentación pálida es uno de los síntomas que muestra cuando el alma de esas personas o el embrión de alma y el cuerpo físico del alma, que es la sangre, ha caído. Vampiros cósmicos que me perdonan, me tienen paciencia los que están oyendo esto, pero así le llamó el maestro Jacqueline Zeus a los espiritistas, Venerable Maestro Arcón. prostitutos cósmicos. ¿Por qué? Porque presta a multitud de entidades que sí, adelante. Me licencio por la interrupción. Interrupce el venerable maestro, pero al más nos le oímos sin un sonido, sin un son fluido. Queríamos hacer una prueba de son con los seres en la sala a ver si somos los del inconveniente del audio. Me licencia que pregunte. Venerable La Guillermo, madre. por ejemplo. Muy bien, adelante. Gratísimas. Venerable Magdu Guillermo, quien en este hoy nos hará el gran bien de moderar, nos da un reporte de son, por favor. Sí, maestra, buen día, buen dinero, buena salud. Se está escuchado entrecortado, no hay comunicación clara. Gratísimas, venerable maestro Arcón, por este espacio y a su merced, venerable el Magdu Guillermo, por su contesta. Venerable maestro Arcón, si ayudase que nos hiciese alguna llamada y que por ahí es que se dictase para entonces mirar esa posibilidad, si es que no hay otra oportunidad de mejorar la señal. Maestro Arcón. Como cierto, les solicitamos a los venerables seres que se encuentran en este hoy acompañándonos en esta importante disertación. Uno cierto, gratísimas.
oyendo mis palabras, confirman. Adelante. Adelante, hermano Guillermo, con las contestas que el maestro Arcón a seguir de este concierto le solicite. Gratísimas. Sí, maestra, estamos presentes y activos aquí en la sala, esperando que nuestro maestro Arcolanda pueda solucionar el impasse de comunicación que tiene, y a todos los presentes les pedimos un ciertico de paciencia por el impasse. Sabemos que las comunicaciones muchas veces molestan y preciso hoy nos tocó a nos. Gratísimas. Maestro Arcolanda se encuentra en la sala. Sí, señor, estoy aquí oyéndole. Por favor, ¿me pueden confirmar cómo me están oyendo en este instante? Adelante. Sí, maestro, se le escucha mejor y quisiéramos saber también los seres que están en la sala cómo están escuchando al maestro Arcolanda. Buen día, de hoy quiero la mejor salud para todos en la sala, al venerable maestro Arcolanda. Ahorita que se reportó, también a lo último se le oye entrecortado. Sí, así es, eso iba a decir. Bueno, vamos a hacer Maestros, otra prueba de son. Si su merced, por favor, confirma ahora cómo se está oyendo. Adelante. Sigue bien, entrecortado, maestros. venerable maestro, se oye entrecortado. Sí, se escuchó entrecortado, maestro. No sé los demás seres cómo escucharon. Bueno, voy a volver a salir. Venerable maestro Arcolanda está en la sala para que por favor nos dé un audio a ver cómo se le está oyendo. Muy buen día, buen dinero y buena salud. Estimados hermanos de tu sacra sexualidad, ¿cómo nos están oyendo? Adelante. Se escucha mucho mejor, maestro. Sin embargo, vamos a preguntarle a los presentes cómo están escuchando al maestro Arcolanda. Sí se le oyó mejor, si pudiese modular un poquito más para saber, venerable maestro, gratísimas. ¿Quién nos habla y de qué lugar del globo nos está llamando? Adelante. Maestra para Mánsara de Quito, Ecuador. Ah, excelente, maestra. ¿Y ahorita cómo están oyendo? Se le oye mejor, venerable maestro, gratísimas. Bueno, vamos a ver si nos ubicamos por aquí. Es que estamos viajando y estamos buscando como un lugar donde la señal esté plena. Paciencia, las interrupciones. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos tratando. ¿Les parece bien? Sí, maestro, adelante. Bien, decíamos que el venerable maestro Hakelim Seos y el maestro Samael nos despertaron
aumentaron la conciencia respecto a las diferentes formas, como este científico del plano más de pensar de los seres humanos, al punto en que puedan convertir el árbol de la vida de las personas en vacas de ordeño energético, en los cuales o con los cuales se puedan nutrir espíritus bajos que enferman a las personas que someten. Los niveles de hemoglobina se bajan en una forma demasiado evidente en las personas sometidas por Pitón. El espiritismo está utilizando muchas formas sutiles para engañar con nombres distintos de acuerdo a la época. Por ejemplo, cienciología, fijación, por ejemplo, conexiones espirituales, por ejemplo, contactos con Alaniso, por ejemplo, la ciencia de Allan Kardec y otros más que vamos a seguir enumerando en el espacio de este estudio del espiritismo. Pero hay formas que se están introduciendo en una forma demasiadamente sofisticada en la actualidad y que están atacando la ciencia médica con un sistema que se llama la biodescodificación, los cuales los médicos somos invitados o son invitados a congresos donde se van a estudiar metodologías terapéuticas para someter el código genético a una manipulación estratégica de estas entidades oscuras y robarle, óigase bien, robarle la nota o la cita clave, el código de ingreso al sistema nervioso central de la persona, de la víctima. De la misma forma como lo hacen con un ordenador o un computador o un PC, en la cual roban las claves utilizando mecanismos de saqueo, que ellos llaman hackeo, y introducen espías energéticos en la columna sideral de las personas, haciendo que la persona pierda la conciencia que le corresponde. La persona entra en un sueño donde ignora que lo están descargando vitalmente, descargando de los fluidos energéticos que van a alimentar los cuerpos internos. Es bueno que recordemos que el cuerpo vital es la batería bioenergética de nosotros los seres vivos. Este cuerpo podemos decir que es el reactor energético que el cuerpo tiene y que se involucra en el sistema cerebroespinal. Estas personas que caen en trance, lo que ellos llaman mediums o lo que ellos llaman contactos, caen en un trance donde ellos no saben lo que están diciendo, ni qué están diciendo, ni quién lo está diciendo. Cuando despiertan del atraco, del secuestro del centro de gravedad permanente, que es del espíritu propio, con la conciencia individual al nivel que se tenga, ellos no recuerdan absolutamente nada y por el contrario ellos sienten hambre, sueño, cansancio, sed, se sienten débiles.
En el kilómetro 8, el venerable maestro Jacquelium Induceus fue visitado por una antigua estudiante gnóstica que cayó en el execrable pitonismo, en el espiritismo. Ella, utilizando inicialmente algunos mantras de las cadenas de fuerza y las técnicas para llamar a los ángeles de luz, se contactó con espíritus oscuros que la engañaron y le dijeron que ella iba a ser una Mesías o una Salvadora, una Cristo o una Crista que iba a ayudar a muchas almas. Y pónganle cuidado que esta señora cayó víctima de esta redada de Pitón y sus coros infernales. Ángeles caídos que saben que la mente humana es muy vulnerable o muy propensa a caer en las debilidades de esta clase de entidades espirituales oscuras. Vamos a hacer una pausa para preguntar cómo se está oyendo. Adelante. Sí, maestro, le estamos escuchando bien. Sin embargo, preguntamos a los seres que se encuentran en la sala, por favor, nos den un reporte. ¿Cómo está siendo hoy la conferencia de nuestro maestro Arcolanda hasta el Mocierto? Los escuchamos, gratísimas. Gratitud, venerable maestro Arcolanda, se le oye muy bien. Vamos a preguntarle a dos seres más que nos digan desde dónde están oyéndonos y quiénes son los que están haciendo el reporte. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es José Alexander, invitado por mi querido hermano Juan Guillermo Aceveño. Me encuentro en la ciudad de Bogotá y escucho perfectamente, gracias. Bueno, alguien más que nos, por favor, nos reporte cómo está escuchando la conferencia, que nos diga de dónde nos escucha. Mi nombre es Ginés Rodríguez y estoy acá desde Ibagué, invitada por Juan Guillermo. ¿Cómo nos está escuchando la señora que está en Ibagué? Bien, sí, señor, bien claro. Gratísimas. Maestro, al parecer entonces todo está bien, la comunicación está perfecta para que su merced prosiga. Gratísimas. Excelente, gratitud a su merced, venerable ser. Vuestra merced, ¿de dónde es, Guillermo? ¿De qué ciudad? Bueno, maestro, yo soy de Bacatá. Llevo más o más unos 5 electrones en la doctrina a la espera de que me sea velado el simbre. Aún no lo tengo, pero estoy presto y activo lo que pueda servir, maestro. Gratísimas. Gratitud a vuestra merced. ¿A qué fuente pertenece en Bacatá? Maestro, asisto a la fuente Naret de Suba y algunas veces voy a Carvajal, pero la mayoría de las veces estoy en Suba, maestro. Gratísimas. Bien, proseguimos. Muchos de los contactos y contactados por ángeles, así llamados, han sido engañados por entidades demoníacas que se hacen pasar y asumen formas holográficas de ángeles. Pero una vez se utilizan los cierres respectivos, escudos especiales para energéticamente desenmascarar, desencuadrar a una entidad que se está ocultando detrás de otra. Podemos decirlo, lobos que se visten de ovejas. Y la forma más directa, si es con base a preguntas, la forma más directa para desenmascarar a estas entidades oscuras es que la persona le pregunte a ese contactado
o a esa conexión o a ese medium si la semilla de la vida, derramarla, es algo natural o algo bueno? O sea, si eyacular o derramar el semen es benéfico. ¿O qué dicen esos ángeles de derramar la semilla de la vida? Si estos oscuros contestan que no es nada raro derramar el semen, queda desenmascarada una de las formas o queda habilitada una de las formas para desenmascarar a estas entidades que son mentes inteligentes al servicio del mal, aprovechándose de las personas que no tienen protección ni conciencia para identificar qué entidad es la que lo está contactando. Esta señora que fue a kilómetro 8, donde el maestro Kelly vivía, y que había sido una estudiante gnóstica, o sea, una escudriñadora de la sabiduría, y que fue poseída por las mentes inteligentes del mal al servicio de Pitón, el pitonismo, el espiritismo. La adivinación, espiritistas. Ella, una ciudadana viviendo en aquellos días en la ciudad de Medellín, aseguraba que ella podía, o de sus poseídos, de sus adormilados, porque el medium queda dormido. Si el medium tuviera conciencia, si esa persona tuviera conciencia de lo que está pasando, pues es un nivel del despertar natural en un ser humano que está progresando espiritualmente. Pero estas personas son poseídas y su conciencia es desplazada en absoluto. Con esto se demuestra que esta persona está siendo manipulada. Es como si le hubiéramos aplicado anestesia total a un paciente, anestesia general, para que no sienta. Y todo lo que se le haga a esa persona o a ese paciente o a esa víctima, él ignora qué sucedió. Lo mismo pasa con el espiritismo. Aplican mantras o sistemas que los conectan a ellos y les bloquean su autoconciencia. Los manipulan a tal extremo donde la persona absolutamente desconoce qué fue lo que dijo, cómo lo dijo y de dónde salió. Esta señora fue al kilómetro 8, al monasterio donde vivíamos con el maestro Hakelim Sinduseus, y quiso convertir en mediums o en contactos o en esclavos a todos los que allí vivíamos. Y el maestro le dijo que no. Dijo, no, si tú quieres hacer un ritual de invocación de espíritus, hazlos con los tuyos. A los míos no los toque, le dijo el maestro, que ellos nunca han sido entrenados para estas cosas, ya que nosotros no prestamos el cuerpo para que otra entidad lo manipule a su antojo, robando los fluidos vitales que constituyen el sistema de defensa de una persona. Esto no solo ocurre o no solo ocurrió allí en ese aspecto. Esta señora utilizó una medium, como su nombre lo dice, un medio, no está completo, es un medio, es la mitad. Roban a la persona los archivos de su consciente y les manipulan a su antojo. Esa medium, que se llamaba
Ana Dionisio, después de unos mantras oscuros que esta señora utilizó, la invocadora, la guía de Medellín, esta muchacha cayó en trance. ¿Qué significa trance? La palabra trance significa transición, o sea, es un paso intermedio entre el sueño y la vigilia. Empero, en este momento, la persona no sabe quién va a entrar a su centro o columna vertebral, a su sistema nervioso central, a hablar utilizando el centro del habla, el centro intelectual, el centro motriz, el centro emocional, o sea, la naturaleza humana. Ingresó a ese cuerpo una entidad que lo que se veía desde afuera y lo que se oía era una entidad que hablaba en forma gutural y que se presentó y se llamaba Acretona. Así se presentó esa legión, se llamaba Acretona. Y venía de una región abismal, ella misma lo confesó, a traer un mensaje. Y en medio de ese mensaje, la manipuladora de la sesión de espiritismo quiso manipularla para que hablara cosas en contra de nuestro maestro y de nosotros como comunidad taoísta. Y la forma de manipulación es que ella dijo que ese espíritu que venía era un espíritu divino y que iba a enseñar cosas superiores y que iba a entregar información importante. Ya lo dijimos que se presentó como Acretona, es un demonio que vive en los mundos avernos donde la gente ya ha perdido su alma, son desalmados en su totalidad. Averno significa la región infernal de las nónadas, o sea, donde no hay nada. Averno significa no haber, o sea, no hay. No nada, las nónadas son aquellas chispas que ya perdieron la estructura de alma, o sea, la conciencia, los dones, los méritos, las cualidades, los han perdido. Fueron robados y sometidos por los defectos que una persona espiritista desarrolla en una forma muy rápida. La ira, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo, la codicia y todos sus derivados. Porque el homicidio es una manifestación de la ira. O sea, el matar a otra persona es una manifestación de la ira. ¿Qué sucedió? Esta entidad, manipulada por la invocadora, que era la directora, empezó a hablar en un idioma extraño que según ellos era arameo. Y la señora le preguntaba que si ese maestro que estaba en esa comunidad era de la luz o no lo era. Y la entidad contestaba en otro idioma de tal forma que nosotros no sabíamos qué estaba diciendo. Pero la señora utilizó otra argucia de engaño muy astuta que usan los demonios para someter a la gente en un supuesto don de lenguas. Es que está hablando en otra lengua. Y en esa supuesta otra lengua, la señora se prestó como una supuesta intérprete o traductora. Y empezó a decir supuestamente que ese espíritu estaba diciendo que el maestro no era un ser de luz, que el maestro no era un maestro, que nosotros estábamos siendo engañados y otra sarta de mentiras. El maestro estaba con nosotros afuera
y le dijo, dígale que conteste en español. Y no contestaba en español, contestaba en ese otro idioma que según ella era arameo, y la señora, la invocadora, la directora supuesta, hacía la traducción o la interpretación al español. Entonces el maestro de un salto ingresó al lugar donde se encontraban estas personas y le hizo unos pases magnéticos a la espiritista que estaba hablando en otro idioma, le hizo unos pases magnéticos en la garganta y la espiritista empezó a hablar en español. Y no era nada de lo que decía la directora o la supuesta traductora, era todo lo contrario. Estaba diciendo que los maestros eran dos jueces que la habían mandado a ella al abismo. Entonces, la señora aprovechó eso para decir, ¿se da cuenta? Ustedes mandan la gente al abismo, son espíritus bajos y nosotros somos espíritus sublimes y los vamos a sacar del abismo. Entonces, el maestro le conteste lo que estoy preguntando. ¿Por qué fuiste lanzada al abismo? Entonces, la espiritista en trance, el demonio Acretona, le hizo caso al maestro y le dijo, porque trabajaba en un bar en Nápoles, Italia, y allí fui sentenciada a robar al abismo. Su merced saben muy bien que el adulterio, la prostitución, la promiscuidad, la mezcla de energías sexuales de una persona con otra genera una alteración biogenética del orden del ADN de esa persona. Por eso fue dicho, varón y hembra fueron creados para que esas energías se mezclen varón con varona, pero en una sola pareja. Y estas criaturas se mezclan con miles y millones de personas y no saben que el que se unió con una dama o con un varón queda unido a todas las damas o a todos los varones que estas personas antes de ese instante se hubieran unido en forma sexual. ¿Y qué es lo que se une? Se une todo el registro genético, lo bueno y lo malo que tengan. Y esto se llama adulterar, o sea, mezclar indebidamente energías del ADN que convierten a las personas en entidades oscuras o legiones, como tan malo también se les llama. Estaba el maestro frente a esta espiritista, a esa medium, pero afuera de un saloncito donde ellos estaban haciendo la supuesta, bueno, la invocación y la sesión de espiritismo. Entonces, en ese instante llegó el maestro Samael, por aquellos días el venerable maestro Joab, juez de la ley, y llegó, era un joven que estudiaba en la academia militar por aquellos días, 1987, 88. ¿Y qué pasó? La espiritista, la medium, estaba de espaldas. Cuando el maestro Samael llegó, el maestro Samael llegó con el uniforme de la Academia Militar, un uniforme que es un tanto color verde, un verde claro, un verde pálido, tirando a gris, y se ubicó en posición marcial, reparando las piernas a la anchura de los hombros, y puso los brazos, las magdus, a la altura de los riñones, pero atrás. Es una postura militar. ¿Y qué sucedió? La espiritista dijo, y ese que está atrás también fue uno de los que me sentenció allá al abismo. Entonces quedó confirmado que la misma espiritista reconocía que tanto el maestro Keliun Zeus como el maestro Samael son dos jueces de la ley de Dios, y que ubican orden en el cosmos
para que se cumpla la ley y pueda haber justicia, orden en la creación o en la naturaleza. Esto mismo, óigase bien, esto mismo le está pasando a millones de personas que esperan violar todas las leyes y que sean llevados a gozar de los cielos, o sea, a vivir a los niveles de la conciencia limpia. Eso significa cielo, conciencia limpia, conciencia despierta, conciencia iluminada, conciencia con amor, justicia y sabiduría. ¿Qué sucedió? ¿O qué sucede en la actualidad? Muchas personas en grupos religiosos ingresan esperando que por la creencia o la mente subjetiva la persona va a ser salvada. O sea, que va a tener el borrado de los archivos de los delitos que se han cometido sin haberse arrepentido, solo porque es que quiero que me borren mi prontuario de delitos, quiero que me eximan de las consecuencias de violar la ley y quiero que Dios me haga caso en lo que yo deseo. Esa es la mentalidad de muchos grupos que esperan supuestamente ser salvos bajo ninguna condición de reeducación o reconcientización de la vida para hacer cambios que ajusten, demostrando que sí está cambiando la conducta delictiva o que sí estamos cambiando el error para empezar a corregirlo en una forma ordenada, cumpliendo el orden de Dios o la ley de Dios, que siempre es en pro de la armonía o del equilibrio. Por eso sus mercedes van descubriendo en mis palabras que existe otra forma de espiritismo religioso donde a las personas las convencen o nos intentan convencer de que ya somos salvos por Cristo o por el Buda o por cualquier entidad espiritual sublime o superior, sin que haya el menor viso de un cambio en la conducta moral, física y espiritual de esa criatura. Por eso el Cristo muy bien lo enunció. Hacer actos dignos de arrepentimiento para que podáis merecer el reino de los cielos o el reino de mi Padre. ¿Qué significa eso? Un alumno que se esfuerza por estudiar, por ponerle cuidado al profesor en las cátedras que dicta, por hacer los trabajos de investigación o las labores de investigación, poner el esfuerzo en calificar o ser calificado, obtener una buena calificación en su examen, en su previa, en su quiz. Este alumno está mostrando que es honesto con el estudio. Y como su nombre lo dice, estudios. El estudio, el objetivo verdadero para descubrir que un estudiante realmente está conectado con el estudio o con los estudios es porque encontramos a Dios en la ciencia. Y esta nos lleva a la conciencia. Pero si este alumno saca malas calificaciones, malos resultados en los exámenes, su conducta es inadecuada en la universidad o en el plantel educativo, ¿qué profesor honesto le daría la mejor calificación para que ascendiera al semestre superior? Y si lo hiciera, ¿en qué delito ingresaría? Porque el arrepentimiento o el arrepentimiento que el mundo llama o llamábamos, no decimos arrepentimiento porque como su nombre lo dice, arrepentimiento significa mentira que me estoy arrepintiendo. Arrepentimiento, miento que me arrepentí, eso significa lo mismo. Por eso el castesacro, la ciencia que estudia la forma adecuada de la consciente palabra o de la palabra consciente, nos invita a mirar antes de hablar. Y resulta que el arrepentimiento
debe mostrarse en los hechos. O sea, el alumno puede que le diga al profesor, profesor, estoy arrepentido de no haber estudiado en el semestre. ¿Y qué dice el profesor? Excelente, bueno, qué bueno que has tomado conciencia de que no estudiaste, que te descuidaste. Vuelve a hacer el semestre. El profesor no le dice, ah, bueno, ya está arrepentido, sí, entonces pase al siguiente semestre, tome la calificación más alta, porque sería un robo, un delito. Se le estaría calificando con un resultado que el estudiante nunca presentó. Lo mismo pasa con la conciencia. Claro, la misericordia de Dios ayuda para otorgarnos aquello que falta, aún con el esfuerzo que se esté haciendo por ser una mejor persona. Pero la misericordia no es puesta en aquel que quiere seguir delinquiendo, solo que espera que le eximan la sentencia que ya tiene para poder seguir cometiendo los delitos que cometió o quizás peores. ¿Qué sucedería si no hubiese justicia? Y si la justicia no recurriera a depender del amor cósmico. Es que el amor es una ley de Dios, pero amor consciente, o sea, amor con conciencia. Porque si por amor fuera, Dios no quiere a ninguno de sus hijos que estemos perdidos. ¿Cómo va a querer Dios como Padre cósmico, amor perfecto, que sus hijos se pierdan? Empero nosotros elegimos perdernos por nuestros malos actos y que muchos de ellos aún se están cometiendo o quizás ya no, y que van definiendo en qué línea nos encontramos. Si en la línea del que quiere rectificar para empezar a ser una nueva criatura o un nuevo ser, un programa más limpio, con un antivirus que haga que no se introduzcan más virus, o sea, más pecados, más maldades, más violaciones a la ley, y que podamos ascender a un mayor estado de conciencia, a los cuales los seres humanos le llaman cielo, y que hay 7 cielos o 7 estados superiores de conciencia en las cuales todos y cada uno de sus mercedes y en nosotros estamos. Muchos de los grupos religiosos de la tierra engañan a la humanidad diciendo que por el solo hecho de decir creo en Jesucristo ya somos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Si Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz, ¿por qué siguen habiendo habitantes en la tierra? Cristo se sacrificó para darnos una oportunidad más, porque la sentencia era salir todos de esta esfera a habitar a esferas donde el sufrimiento, el dolor, el adormecimiento de la conciencia es mucho más alto. O sea, muchísimo más doloroso la vida, dolorosa la vida en esas moradas infernales en las cuales Cristo le llamó las tinieblas de afuera. No le llamó las luces de afuera, las tinieblas de afuera. O sea, planetas donde no existe luz del sol, no existe luz solar. En este sistema solar en el cual estamos, perteneciendo al séptimo cosmos, nosotros todavía tenemos la presencia de los soles, que son los cielos que los religiosos predicábamos y predican. Pero es la conciencia la que define si vamos a vivir en un cielo o en un infierno. ¿Por qué? Una persona que tiene conciencia sobre un semáforo en rojo, pues paramos para evitar un accidente donde puedan morir muchas personas y aún nosotros mismos. Esto se llama conciencia. Esa ley de orden para torturar a los seres no se ubicó para llevarle la contraria a aquel que quiere seguir de largo y que nada lo detenga. No, señor, para eso no se crearon los semáforos o para eso no se creó la conciencia del tránsito. Se crearon para ordenar, que hay un orden en el cual no se altere la armonía del tránsito de una ciudad o de un país y que entre tanto unos paramos, otros pasan o transitan y entre tanto unos transitan, otros paramos, otros paran y nosotros transitamos. Eso se llama orden.
Así son las leyes de Dios, orden para que no entremos en problemas, no entremos en calamidades, no entremos en sufrimientos. Como médico, sé que si un paciente, por ejemplo, desconoce la ley de la correcta recuperación vital, o sea, de la recuperación basal, o sea, del recargar la energía vital, que es el acostarnos a reposar, o lo que el mundo llama dormir. Esa ley tiene un orden y que la naturaleza nos lo está mostrando. Hay aproximadamente, aunque en Colombia es diferente, pero aproximadamente hay 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. En Colombia tenemos 13 horas y fracción de luz y 11 y fracción de oscuridad. Estamos en la zona meridional, en la zona tórrida, cerca al eje ecuatorial, y en esta área hay más luz que oscuridad, o sea, el día tiene más horas que la noche. Su merced lo puede comprobar, estimado hermano, porque nos está oyendo, perfectamente lo puede hacer para que tenga conciencia de que lo que el maestro y los maestros nos enseñaron es real, es despertar. Si nosotros sabemos la ley de la recuperación basal o recuperación vital, que es recargar la batería bioeléctrica energética del cuerpo, vamos a aprovechar las primeras horas de la noche para recuperarnos o por reposar mejor. O sea, si su merced se acuesta, una vez se oculte el sol, como en el monasterio se hace, que máximo a la 1 lunar, o sea, lo que el mundo llama las 7:15, 7:30 de la noche, es una mentira decir que son 7:30 horas de la noche. Si la noche acabó de llegar hace una hora, ¿cómo vamos a decir que es 7:30 de la noche? Eso es lo que Satán ha implantado para adormecer la conciencia y acostumbrarnos al engaño, a la mentira, en una forma tal que cuando lleguen otras mentiras, la persona ya está familiarizada más con la mentira que con la verdad. Es más, a veces le ofende que se le diga la verdad y dice, no, eso no lo acepto, es mentira, es exageración. Pero vamos a la lógica. Vamos a la lógica. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. De esas 24, su merced puede medir las horas y los minutos que tiene el día de exposición de luz, al cual se le llama día solar. Y su merced también puede medir, basado en su objetividad, a través de los sentidos, inmediatamente se oculta el sol y ya la oscuridad entra al área donde su merced iba, que a 5 metros ya no puede identificar qué es lo que hay al frente. Ahí empezó la noche. ¿Y qué sucede? Eso se puede medir, se puede demostrar. No requiere creencia, es verificación, conciencia. Entonces, cuando la persona reposa o reposamos las primeras horas de la noche, incluyéndola en el ciclo de descanso o de dormir, como la gente llama, el cuerpo vital, el sistema de defensa, la estructura bioquímica del cuerpo está cumpliendo un ciclo circadiano o un piñón de la armonía del ser humano que se llama salud. No estamos hablando solo de la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual, la salud de la voluntad, la salud de la conciencia de los seres humanos se mejora cuando cumplimos las leyes de la naturaleza que fueron puestas para ordenar nuestra existencia. Su merced, ¿a qué hora se acuesta, estimado hermano, hermana, amigo, antropogéneo? Cuando su merced se acuesta para esto, ¿cómo amanece? ¿Cómo se siente al otro día? O cuando se despertó, regresó al cuerpo físico, tiene conciencia nuevamente en su plenitud, o más conciencia en vigilia. Su merced, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se levantó? ¿Cómo se siente? A cuando su merced, a diferencia cuando su merced se acuesta a altas horas de la noche,
por ejemplo, a las 5 lunar, 6 lunar o a las 7 lunar, lo que el mundo llama a la medianoche o más. La sociedad, Satán o la ciencia al servicio del mal y de la mentira utiliza diferentes argucias para ir conectando el espíritu de Pitón, de la maldad, del engaño al cuerpo de los seres humanos. Y nos dice que el día tiene 24 horas, pero dice que termina a la medianoche. ¿Cómo le parece? Es un absurdo, no tiene lógica que una persona diga que el día termina a la medianoche. Y si termina a la medianoche y uno le dice a qué hora empieza entonces el día, para ellos el día empieza a la medianoche. ¿Cómo le parece? O sea, ellos han tratado de, con estructuras subjetivas, de familiarizar a la humanidad con el engaño. Y cuando va una hora de oscuridad dicen que son 7 de la noche. Cuando van 2 horas de oscuridad dicen que son las 8 de la noche. Cuando van 3 horas de oscuridad dicen que son las 9 de la noche. Cuando van 4 horas de oscuridad dicen que son las 10 de la noche. Cuando van 5 horas de oscuridad dicen que son las 11 de la noche. Cuando van 6 horas de oscuridad, que es medianoche, dicen que son las 12 de la noche. Y si la noche tiene 12 horas y ahí en ese momento son las 12 de la noche, o sea que las otras 6 horas de oscuridad que faltan serían 18 horas de la noche. Pero así van introduciendo en el subconsciente la subjetividad para que como engaño se vaya familiarizando con la forma como la persona vive y acepta su vivencia o su modus vivendi. Estas clases de mentiras hacen que las personas crean que por decir una mentira y volverse común, o sea, se vuelve mente común, mal de muchos, consuelo de tontos. O sea que cuando una mentira se publica a millones de personas, las personas entienden o tienden a decir que es verdad, porque tanta gente que lo dice por algo será. Así dice la gente. Y así decíamos en muchos aspectos nosotros. Eso se llama violación de conciencia, se llama robar o engañar. Nos estamos robando la oportunidad de conocer la verdad o la luz porque estamos aceptando que la oscuridad está bien. Que sí, ¿a qué hora es? ¿Qué horas son ahorita? Las 12 de la noche. ¿Y qué hora, qué tiempo es este? La medianoche. Y si es medianoche y la noche son la oscuridad, entonces van solo 6 horas de la noche. ¿Por qué dicen que 12 horas de la noche? Esas mentiras y muchísimas otras más se han metido en la sociedad, en las religiones que están siendo poseídas por Pitón a través del espiritismo, donde a veces caen en trance y empiezan a hablar en lenguas trabadas que ellos dicen que es que el Espíritu Santo está hablando por ellos. Oiga, ¿y usted qué está diciendo? No, yo no sé, el Espíritu está hablando, él es el que habla. ¿Cómo así que un espíritu va a hablar cosas que nadie va a entender? Pierde su tiempo, es como ponerle a un niño a un salón de clase de 60 alumnos, a darles una cátedra en otro idioma que nunca van a entender. No tiene sentido, es un engaño, es una pérdida de tiempo. Si hay una interpretación adecuada que sea demostrable, hombre, la verdad está siendo dicha. Así como este caso de espiritismo, hoy se ha cundido muchísimas instituciones que empiezan a familiarizarse con la mentira, con la subjetividad, con la creencia y rechazan todo acto de conciencia. Las leyes fueron puestas para el orden. ¿Y qué es el orden? Pues la armonía. ¿Qué es el orden? El equilibrio. ¿Qué es la salud? Equilibrio. La salud mental, la salud emocional, la salud física es equilibrio, o sea, balance. Eso se llama Tao. Cuando una persona no tiene conciencia de ello, puede leer todos los libros sagrados, pero vive una vida desgraciada porque está abocada o abocado a autodestruirse, como muchos de nosotros
y todavía en muchos aspectos en los cuales todavía estamos dormidos, y que los maestros vinieron a eso, a despertarnos la conciencia para que tomemos decisiones y tengamos mínimamente la opción de decir, ah, bueno, ya sé, voy a hacerlo o no voy a hacerlo, quiero o no quiero, pero que tengamos la opción de recibir la educación o la formación, la reconcientización o reconcientización y poder cumplir la ley de la armonía, que es la ley de Dios. Otro aspecto que están utilizando ahorita los grupos espiritistas es que muchas personas dicen que tienen el don de la profecía y espíritus adivinos o espíritus oscuros se meten en esas personas y dicen que es que les van a profetizar. Y resulta que las mismas personas que van a profetizar no saben de su propia profecía, o sea, su propia sentencia, porque un profeta es un juez. Eso significa profeta. Juez enviado a decir el veredicto que la conciencia de Dios o la justicia de Dios tiene para un pueblo o para un área. Cuando es falso el profeta, pues es mentira. No es así. Es engaño. Cuando el profeta dice la verdad, se cumple. Pero ojo a esto. El profeta siempre trae la solución para que el pueblo, la sentencia que está recibiendo sea revocada, sea cambiada o sea mejorada. Siempre la trae. No trae el objetivo de solo descargar el veredicto de la conciencia o de la justicia cósmica para que el mundo sufra. No, como hizo el Cristo, vino a traer eventos que pasarían, pero también trajo la solución para evitar que tuviéramos que sufrir esas consecuencias. Una persona en la cárcel se le puede dar la orden o la boleta de salida, y si la persona no la acepta, quiere quedarse en la cárcel porque ahí tiene alimento, tiene protección, tiene cama, tiene amigos y tiene plata, tiene todo lo que quizás afuera no va a recibir o no va a conseguir de una forma fácil en todos los aspectos. Muchos presos quieren quedarse en la cárcel y a veces delinquen nuevamente para poder que se les deje otro tiempo más en la reclusión, porque quizás afuera no quieren salir a laborar para ganarse el pan. En cambio allá lo tienen por el derecho de la ley de los presidiarios o de los encarcelados. Así mismo pasa a nivel espiritual. A muchas personas que se les ayuda a despertar la conciencia. Hace unos días atendí a un paciente que me decía que cuando él tomaba tinto, él sabía que le caía pesado, pero es que a él le gustaba mucho. Dijo, a mí me agrada el café, además es algo natural. Le dije, no señor, el café no es natural. Al café le matan la naturaleza que tiene porque lo creman, lo cauterizan, lo queman a 253 grados, que es el supuesto tostado a la cual someten esos granos. Ya lo mataron. Es como si una persona lleva una cremación, ¿cómo decir que está viva y que está natural? Ya perdió su naturaleza, se le alteró, se le destruyó, se le violentó. Así mismo pasa en muchos aspectos espirituales. Los grupos, entre más anestesia se les ponga, se les exige método de cambio. Cuando un grupo despierta la conciencia, como los maestros lo están haciendo con nosotros o están tratando de hacer con nosotros, el cambio interno debe reflejarse en la vida diaria. Y es claro que cada uno de nosotros sabemos en qué hemos superado y qué nos falta todavía por superar en muchos aspectos. Y muchos aspectos todavía ignoramos porque tenemos sueño en la conciencia. A eso vinieron los maestros, a despertarnos para que después no digamos es que no sabíamos. No saben lo que hacen. Por eso se vino a enseñar el Tao, para que sí sepamos lo que hacemos y podamos
ayudar al proceso de liberación de conciencia o despertar en una forma voluntaria. Queremos agradecerle la oportunidad que nos dieron para seguir tratando este tema y les vamos a invitar para que mañana estudiemos en la ciencia médica cómo se está introduciendo pitón o el espiritismo para engañar a la gente a que le están borrando los registros de las enfermedades y que no saben que máximo a los 7 años vuelve a aparecer, si no la misma, otra enfermedad peor, por cuanto se quiso engañar a la justicia cósmica quitando el archivo de un delincuente o de un violador de la ciencia o de la conciencia, y que se puede cambiar ese archivo, pero debe serlo o debemos hacerlo con una conducta superada, una conducta que muestre que ya no queremos seguir delinquiendo o cometiendo los delitos o los errores que estábamos cometiendo. La justicia de Dios es muy grande y quiere que todos nosotros aprobemos con las mejores calificaciones, y aún los que pasemos o pasen raspando, pero que lo hagamos en la vida, tratando, luchando, demostrando que sí queremos superarnos y que si es que nos faltó algo o mucho, Dios nos ayude con la décima que quizás nos faltaba para poder pasar al siguiente nivel de conciencia allá, a hacer las cosas en mejor nivel. Benditos sean todos por la oportunidad que nos dieron. Managda, a la misma hora de hoy estaremos encontrándonos a seguir este estudio sobre la forma como el espiritismo cósmico quiere someter y encarcelar a la humanidad con el engaño. Paz y luz, paz inverencial. Adelante. Bien, gratísimas, venerable maestro Arcolanda, por ese mensaje que su merced nos ha rebordado y nos ha traído en este hoy a todos y cada uno de los presentes. Les agradecemos por estar aquí reunidos en esta sala. Le vamos a preguntar al maestro Arcolanda si tenemos algún espacio para preguntas o si su merced ya a su tiempo lo tiene en otra labor, maestro, para que por favor nos confirme. Si hay preguntas, tranquilo, estamos para servir. Bien, maestro. Aquí en el chat, la persona que se identifica como Alicia dice, maestro, ¿a qué se duermen las piernas o a qué se duerman las piernas? De pronto le pediremos que abra el fono a la persona que está como Alicia y dé claridad a su pregunta. Por favor, la persona que está como Alicia, ¿nos puede dar claridad de su pregunta? Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, tengan sus mercedes. Soy la maestra Guaraldacia desde las Geas del Buen Suelo. Venerable maestro Arcolanda, a propósito de lo que nos conversa de estar dormidos, que tiene que ver con la conciencia, pero estaba ahorita justamente sentada oyendo su conferencia. Digamos, estoy en una colchoneta y me senté con las piernas, los glúteos sobre los pies, como una posición de yoga. Y duré mucho tiempo así, se me durmieron muchísimo los pies, pero eso pasa a veces con regularidad si hago posiciones de ese tipo. ¿A qué se debe que se duerman de esa forma tan fea las piernas o los pies que uno cree que no los va a poder mover? Adelante. Gratísimas. ¿Sí me oyeron? Claro que sí, madre. Le fue oído fuerte y claro. Gratísima. Mira, mamá, un elemento o un elexierto que conecta el espíritu, la conciencia con el cuerpo físico, la voluntad con el cuerpo físico, las emociones con el cuerpo físico, se llama el oxígeno. El oxígeno es el gas de la conciencia. Cuando se asumen o se adoptan posturas que bloquean la circulación mayor, como las posturas de el loto u otras similares, las piernas presentan en las zonas articulares presiones que impiden la correcta circulación o circulación de la sangre, produciendo una deficiencia en el tránsito
oxigenante y de los nutrientes que corresponden. Saludable. Demuestra por qué a estas épocas de los siglos los maestros vinieron a impedir que nosotros sigamos cometiendo errores que en el pasado, por la buena evolución del planeta, no se presentaban las consecuencias que se están viendo ahorita. Porque antiguamente la genética humana gozaba de mayor elastina a nivel biológico. ¿Y qué es la elastina? La elastina es precisamente una sustancia que permite que las estructuras musculares, que los ligamentos entren a gozar de una mayor elasticidad o una elastividad, un estiramiento, una estiracierto, una elongacel o elongación que facilita la circulación o el tránsito de la sangre y por ende de los otros nutrientes que corresponden. Ahora la genética se ha modificado, se ha degenerado y se presenta mucha rigidez articular y poca elongación neuromuscular en los seres humanos, lo que hace que se impida poder utilizar unas técnicas que antes nos ayudaban a evolucionar y que ahora bloquean la evolución por estar a destiempo, o sea, por no estar vibrando en la sintonía o en la contonía cósmica que corresponde. Las personas que coagulan su sangre o que tienen facilidad para coagular su sangre aglutinan más plaquetas y estas actúan como taponadores u obstructores de la circulación primaria y secundaria, superficial y profunda, lo que hace que se presente ese fenómeno que su merced está manifestando, mamá, que se le duermen los pies o las piernas. ¿Y qué significa dormir? Que ya no la siente igual, ya no tiene conciencia fisiológica adecuada. Y por qué no decirlo, la persona está atentando contra su salud. Por eso el movimiento armónico, simple y el complejo son parte del Tao, de la armonía. Hay que aprenderse a mover. Cuando la persona se acuesta a dormir o a reposar en la noche, el discípulo que quiera comprobar su nivel de evolución y su nivel de armonía en la forma como reposa o duerme, le voy a dar una de las técnicas que los maestros nos permitieron aprender para descubrir si estamos despertando o estamos durmiendo, si estamos vibrando a la forma al derecho o estamos al revés. Mire, los varones debemos iniciar a reposar del lado izquierdo del cuerpo, o sea, el hombro izquierdo apoyado en la cama o en el lecho de reposo, la cabeza, el temporal sobre la almohada. Eso tiene su técnica. Si la persona pone una almohada sobre sus maxilares, aumenta más la ira, que es la almohada tradicional que la gente maneja por ignorancia o manejábamos porque también o tan mal cometí ese craso error de usar una almohada que me presionaba la mejilla, los maxilares y la cabeza y me producía sin quererlo, pero por ignorancia, me producía estímulo del centro receptor de la ira que se llaman los maxilares. Los maxilares deben estar relajados en la noche para que en la mañana o al otro día amanezcan relajados y tranquilos, no bajo presión, a ejecutar la labor de masticación que muy vital es en la salud en todos los aspectos de la vida. Porque la masticación y la salivación van de la mano, que es la fuente bioquímica de transformación acelerada de los alimentos que incorporamos por vía oral. Quien no sabe esto entra a sufrir otros problemas en los cuales tendrá que gozar de o pagar más endodoncias, ortodoncias, cirugías maxilofaciales, etcétera, etcétera, por ignorancia, porque no sabíamos que estábamos atentando, haciendo una palanca inadecuada en la noche por el mal uso de la almohada, por desconocer que la almohada solo debe estar contactando la estructura temporal o las sienes de la persona y no la mejilla y los maxilares, el mentón y demás,
que hacen que se tuerzan hasta las estructuras dentales. Eso no es el objetivo de la conferencia de hoy. Estamos hablando de cómo se identifica si uno está despertando al reposar. Cuando uno se acuesta, el varón se debe acostar del hombro izquierdo contactando el piso o la base donde está acostado. La dama debe iniciar ubicando el hombro derecho. Si es una pareja, nos acostamos a reposar, el uno mirándose al otro. O sea, la dama mira ubicando su hombro derecho en la almohada, corrijo, en la cama o en el lecho de reposo, y el hombre mira o miramos a nuestra esposa apoyados en el hombro izquierdo frente a ella. O sea, el varón reposa al lado derecho de la esposa. ¿Qué sucede? Al amanecer, el discípulo del hombro contrario. Si no lo hizo así es porque en el día anterior se estuvo muy dormida la conciencia o su actuar estuvo en forma irregular o inadecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo, para evitar que haya apnea del sueño, que haya bloqueo respiratorio, que haya bloqueo de las articulaciones, que haya presiones sobre el manguito rotador o el hombro, sobre las caderas, sobre las piernas en forma inadecuada, debe iniciar a acostarse como se está indicando, el varón del hombro izquierdo abajo y en posición fetal, o sea, haciendo una Z con el cuerpo. Y la dama en posición fetal haciendo una Z con el cuerpo, pero con el hombro apoyado en la cama o en el lecho de reposo. Y en la madrugada ella debe amanecer al revés, o sea, apoyando su hombro derecho, y el varón debemos amanecer apoyando el hombro, corrijo, la ama amanece apoyando el hombro izquierdo y el varón amanecemos apoyando el hombro derecho en la cama o en el lecho de reposo. De tal forma que a medianoche estuvimos boca arriba. ¿Y quién gira ese cierre o ese giro de cierre que pasa en el varón? El varón debe cerrar y la dama debe abrir. O sea, la dama gira en forma levogira y el varón giramos en forma de estrógira. Eso se llama el yin y el yang, es una de las técnicas secretas para el Tao de la castidad. Hasta ahí le puedo contestar esta pregunta, mamá. Bendita sea por tan interesante pregunta. Y adelante, estimado hermano Guillermo. Bien, gratísimas, venerable maestro Arcolanda, y a la maestra que nos hizo esta pregunta. Maestro, tenemos una pregunta por acá. Su merced nos puede decir si los rituales gnósticos que se hacen en la actualidad y que antiguamente fueron entregados por el maestro Samael a un beor, ahorita representan algún día algún espiritismo negativo, maestro, porque pues se adoran imágenes, se tienen altares y cosas que no se ven dentro del Tao. Esa es la pregunta gratísima, maestro. Ya ahorita le damos paso a los seres que tienen la magdu levantada. Así es, estimado hermano, su merced, vemos que está despertando. Porque así como se siembra el menguante para obtener una buena cosecha, la persona puede sembrar en creciente, pero no está usando su conciencia para buena productividad. Cuando un cortador de madera corta en menguante la madera, esa madera no se apolilla, no se la come el comején, va a durar muchos años más sirviendo o haciendo uso adecuado de aquel que la cortó. Eso se llama conciencia. Lo mismo pasa en los rituales gnósticos. Lo que ayer nos ayudaba a superar, hoy ya no nos ayuda. Y por eso las consecuencias se están viendo. Este que les habla fui juramentado en la iglesia y el movimiento gnóstico en 1983. Allí hice el ritual de juramentación donde juré por el Cristo ser fiel a esta sagrada doctrina y al cumplimiento, al cumplimiento de la conciencia. ¿Y qué sucedió? Cuando los sacerdotes y las ISIS tomaban cadena de fuerza y nosotros nos introducíamos en el centro, esa noche habían poluciones nocturnas, pesadillas y otras clases de situaciones oscuras que nos hacían preguntar, pero ¿qué pasa? Y el maestro Kelium Sos y el maestro Samael Joabator Beor
vinieron a darnos las contestas. Cuando un ritual no es auspiciado por la ley de Dios, este se convierte en un delito. La fuerza samaeliana fue retirada de la mayoría de los estudiantes gnósticos, en las cuales me incluí, porque nos alejamos del verdadero evangelio gnóstico que nos fue enseñado, ya que el maestro Samael enseñó que debíamos ser vegetarianos o lacto-vegetarianos, y nosotros, los gnósticos, empezamos a seguir comiendo carne, tomábamos licor y comíamos de cuanto alimento se nos ocurriera, porque no teníamos conciencia despierta, y los que ya la tenían no la cumplíamos o no la cumplían. Asimismo pasó con los rituales, el uso del gallo, el uso de imágenes, el pentagrama y otros que en aquellas épocas fueron autorizados por el nivel de conciencia que se tenía. Hoy ya no son autorizados. ¿Y por qué? Porque atentan contra el principio de fidelidad a Dios. Y como el maestro nos explicaba, es muy triste que un ser humano considere que un pentagrama, que es un símbolo, tenga más poder que el real ser que adentro está, o que el alma o el registro búdico, que la chispa o la esencia que tiene. Eso significa que está por debajo del símbolo o de un metal o de un artificio que hizo un hombre. Es lamentable en la forma como caímos nosotros los seres humanos en creer que una estatua tiene más poder que la misma criatura que la elaboró. ¿Cómo le parece? En Bucaramanga conocí un señor que hacía estatuas para las iglesias y las fundía en yeso. Y curiosamente miré que en la casa no había ninguna estatua por ahí puesta, y le hice la pregunta: ¿usted por qué no tiene estatuicas de esas? Y dijo: porque yo mismo las hago. Le dije: ¿cómo así? Entonces, ¿por qué si las venden? Digo: porque esa es la fe de la gente. Eso no es fe. Eso significa engaño, creencia. Una persona que considere que un matacho, una estatua le hizo, o un ícono le hizo un milagro, tiene que arrodillársele entonces y darle gracias al que hizo ese matacho, porque el que hizo ese matacho es el creador de él. Y si el creado tiene fuerza, ¿cuánto más fuerza debe tener el creador? O sea, el fabricante. Pero cuando la persona está dormida, no entiende de eso. Y por eso los rituales gnósticos se convirtieron en mecanismos oscuros que nos llevaban a ser más fornicarios. Donde el maestro Kalium Sol se estableció el Tao, nos dijo: el día que un símbolo tenga más poder que usted como esencia o de su real ser, porque usted está demostrando que está más bajo o están los mundos más inferiores a ese mismo símbolo. Y eso significa que está violando las leyes de Dios al punto más extremo, en los cuales está por debajo de la máxima especie creada por el Supremo Hacedor, que es el ser humano. Nunca una estatua o una imagen hecha por la mano del hombre será más que su propio fabricante, mucho menos más que Dios. Entonces, hasta ahí nuestra contesta, venerables seres, y gratísima, venerable maestro, el ser que hizo la pregunta. Más adelante, con más tiempo, o quizás ya a nivel interno, con vuestra merced, estaremos conversando de otros principios esotéricos espirituales de la ciencia de Dios, que nos muestran y nos demuestran por qué no debemos tener nada de lo que fue hecho por la mano de Dios como símbolo en ninguno de los rituales sagrados. Cuando esto sucede, se está violando la ley. Cuando no se hace esta violación, el ser humano se contacta o nos contactamos más con el real ser y damos más gratísimas a Dios, porque comprobamos la armonía o la armonía que Dios nos muestra en la vida diaria. Benditos sean, paz y luz, paz y bendición. Adelante. Gratísimas, venerable maestro Arcolanda, por vuestra contesta y vuestra luz. Le quisiéramos preguntar, tenemos una Magdu levantada, su merced aún tiene el tiempo de contestar esa pregunta, maestro. Adelante, venerable. Bien, maestro, entonces le damos la palabra a la persona o al ser que se identifica como Galo CH. Por favor, abra su foro, se identifica cómo es su simbre o su nombre, de qué ciudad nos habla y cuál es su pregunta.
Buen día, buen dinero, buena salud a todos los seres. Les saluda el maestro Drabalún. Estoy hablándole desde la fuente Jarbatlán, de aquí de la ciudad de Cuenca. Mi pregunta al maestro es acerca de esto, cuando hacen estas prácticas de espiritismo, estos espíritus, ¿por qué parte del cuerpo ingresan? Eso era mi pregunta, maestro. Ingresan por el cundartiguador, o sea, por el coxis. Y si la persona tiene el intestino con heces fecales o estiércol, entran de las más peores u oscuras. ¿Cómo se demuestra esto? Casi todos los espiritistas son estreñidos, muy estreñidos. Si sus mercedes quieren ver lo más execrable de un espiritista, vaya a un hospital psiquiátrico, o sea, un manicomio. Allí están todos los que fueron espiritistas en el pasado o que han cometido delitos de esa índole. Y cuando uno va, porque tuve la oportunidad de estar en una época asistiendo a un psiquiatra que nos pidió el favor que le ayudáramos, o que un maestro de esta doctrina a la cual acompañé le ayudara a liberar casos muy críticos de pacientes o impacientes psiquiátricos que tenía en el Hospital Mental de Bello en Antioquia, Colombia. Y cuando se empezó a hacer la inspección de cuántas veces se evacuaban esos locos o esos desquiciados psiquiátricos y mentales, la sorpresa fue exageradamente evidente. Habían los peores, pasaban hasta 8 y 10 días sin evacuar. Esto demuestra que si su merced, estimado hermano, tiene buena evacuación intestinal, está drenando los residuales egoicos materializados. Si su merced está en la altura de reconocer que si sus defectos fisiológicos son la síntesis o la cóntesis de los defectos psicológicos, de los defectos mentales, de los defectos emocionales, y que en la medida en que los eliminemos adecuadamente a sus horas, eso sería otra conferencia, su merced tiene más posibilidad de eliminar su ego o de eliminar nuestros egos y poder ser más obedientes a la ley de Dios. Pero cuando el cundartiguador fisiológico, que es el intestino grueso, estaba sucio, eso es el material más afín a las entidades más oscuras, formando así una persona endemoniada, o sea, defectuosamente activa. Por eso es uno de los requisitos de la logia blanca para que podamos recibir las técnicas de la castidad. Tener conciencia de los mecanismos de expulsión físicos para poder despertar conciencia en los mecanismos de expulsión metafísicos o espirituales. Hasta ahí mi contesta, paz y luz, paz inverencial. Bien, maestro Alcolanda, gratísimas por la contesta a esta pregunta del ser. No vemos más luz levantadas. Hay una acotacel en el chat de la venerable maestra. No tengo claro el simbre, pero es el ser que está identificada como Alicia. Dice, valiendo la acotación, que la pareja esté en camas separadas. Bueno, este es un tema que nuestros venerables maestros Jaquelion Zeus y el venerable maestro Samael Joabatorreor ya nos han explicado en otras conferencias. Agradecemos a todos los seres presentes en esta sala y por el tiempo que nuestro venerable maestro Ercolanda nos ha dado para darnos esta sabiduría y esta dádiva bendita. Pedimos las palabras de despido al venerable maestro Ercolanda y posterior a ello le pedimos a algún aba de la sala, por favor nos haga la oración final para hacer cierre a esta conferencia. Gratísimas. Gratísimas a todos por tener paciencia, por haber estado en esta sala. Y los invitamos o los convidamos para que Managda, Dios mediante, nos encontremos a la misma hora y por el mismo código de entrada. Paz y luz, paz inverencial. Gratísimas, Guillermo, por su ayuda, por su apoyo. Gratísimas, maestra Barribalcer. Y gratísimas, maestros
por darnos la oportunidad de ser útiles en la expansión de la conciencia de nuestros semejantes. Paz y luz, paz inverencial. Paz y luz, paz inverencial, venerable Maestro Arcolanda, gratísimas a todos y a su merced también. Pedimos a alguna aba de la sala que por favor nos ofrende la oración final para dar por terminada la conferencia, y como nos lo dijo el venerable Maestro Arcolanda, Managda, si Dios lo permite, nos encontraremos nuevamente en esta sala para que todos podamos escuchar una página más de la sabiduría taoísta y de toda esta gran verdad y esta revelación que nuestros maestros Hakel Zeus, Induceus y el venerable maestro Samael Joabato Peor han desdoblado a través de todos los monjes, de todos los maestros que han sido sus discípulos, sus apóstoles en esta sacra doctrina. Gratísimas, maestro Arcolanda, y si algún ser, por favor, algún aba nos ofrenda la oracel, estamos atentos, puede seguir. Bien, entonces nos vamos a colocar en runa peticel. Amantísimo Padre, creador de todo lo existente, infinita gratitud te damos por la vida, por el ser, por permitirnos ser elegidos entre tantas conciencias, entre tantos seres, para poder recibir este mensaje de salvacel. Ayúdanos, Padre poderoso, eterno y celestial, para que esta bondad, este alicierto que hoy nos entregaste y todo lo que nos has brindado en esta existencia, podamos ponerlo en práctica, ayudando, sirviendo, mejorando, siendo mejores en lo que decimos, sentimos, pensamos y hacemos, que seamos reflejo tuyo donde nos encontremos, y que así, Señor, cada día estemos más cerca de ti. Bendice a nuestros maestros Hakel, Zeus, Induceus, al venerable maestro Samael Joabato Peor, a toda la familia real, a todos los monjes del templo vegetal Sacro Aquarius, a nuestro venerable maestro Arcolanda, y a todos los monjes que entregan este mensaje con lo que ellos han vivido, han practicado, y como ejemplo de sus vidas, hoy nos lo entregan para que nos también podamos ser mejores. Todo esto y mucho más te lo agradecemos, te lo imploramos y te lo suplicamos en el simbre del Cristo, por el Cristo y hacia el Cristo, por el gran Ja, por Aún y por Kelión. Aún, sea, gratísimas. A todos los presentes, gratísimas, gratísimas, maestro Colanda y Managda. Si Dios lo permite, nos encontraremos nuevamente por esta misma sala. Gratitud.